10 de marzo del 2016 se celebró la 8ª Jornada de Discapacidad Auditiva en el CRMF de Salamanca con el lema «Soy sordo y puedo». Se contó con el apoyo del director del centro, Ricardo Bravo Rodríguez, también con Javier Galán, subdelegado del Gobierno de Salamanca, y Cristina, concejala de Familia e Igualdad y Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca. La conferencia inaugural fue dada por Eliseo Martín, logopeda del Centro de Salud de Castilla y León y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. También participó María Teresa Amat, coordinadora de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, Virginia Garrido Barbero, una logopeda de la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca, dos intérpretes de lengua de signos de Interpret Solutions, Isabel Tiburcio y Nina Santorio, y una mesa redonda en la que participaron 3 chicas sordas: Camino Muñiz Elique Prada, estudiante de Psicología, Mónica Antón Ramos, estudiante de Medicina, y Amaya Mejía Obregón, que es fotógrafa. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta mañana, y quería agradecer también a la organización, ¿no?, que se ha encargado de contactar conmigo para que yo esté en este día. Es a Noelia, que particularmente se puso en contacto conmigo. Y bueno, yo soy Raquel Suárez Lobato y iba a poner un pequeño vídeo que dura 5 minutos, que es un vídeo que hice hace bastante tiempo. Bueno, como dijo la que me presentó, que soy youtuber y hago vídeos en YouTube, y también tengo un canal en un blog. Y hice hace bastante tiempo un vídeo en el que me explicaba, había como una especie de 2 personas diferentes. A la derecha está Raquel como tal cual es, y a la izquierda está Raquechune, ¿no? Porque Raquechune realmente es una persona creada por mí, entre comillas, que es la vida que tiene virtualmente, no la vida física que tengo como una ciudadana normal. Entonces vamos a poner el vídeo a ver si se puede ver, con los fallos técnicos que ha habido. Raquechune es la persona oyente, la que habla delante de las cámaras y lee las respuestas de la gente. No necesita oír, no importa que Raquel sea sorda, porque no tiene que entablar una conversación, ya que el feedback es retardado y por escrito. En cambio, Raquel es sorda. Muy poca gente lo sabe, porque en realidad no saben que Raquechune y Raquel son la misma. Vale, por fin podemos comenzar realmente. A lo mejor ahora habéis sentido como personas sordas, ¿no?, al no veis mucho el vídeo, pero bueno, está en internet. Si alguien tiene interés en verlo de nuevo, pues puede consultarlo. Bueno, comentaros que yo me llamo Raquel Suárez Lobato y tengo 21 años y tengo una discapacidad auditiva. En el oído derecho tengo una hipoacusia neurosensorial y en el oído izquierdo una acofosis severa. En el oído derecho utilizo un audífono y en el oído izquierdo no tengo nada, porque prácticamente es como si no existiese, ¿no? ¿Cómo fue mi discapacidad? No fue de nacimiento, yo no nací sorda. De hecho, yo vivo en una familia de oyentes y soy la única persona con discapacidad auditiva en la familia. Y realmente con un añito simplemente me enfermé, tuve una otitis faringitis, que hoy en día pues, es bastante común, y se cree que puede ser ese el inicio de que yo perdí esa audición, ¿no? Sin embargo, no está realmente comprobado, no es algo que tenga yo unos papeles que diga realmente que fuese causal. Los médicos no sabían realmente cuál fue el motivo. Cuando yo estaba en el colegio, en lo que es con 2 años, en educación infantil, tuve un profesor que se dio cuenta de la sordera. Quiero recalcar la importancia que tienen los profesores en las aulas de darse cuenta de esas necesidades de cada alumno, porque cada persona es diferente, puede tener necesidades diferentes, comportamientos diferentes, y que cada uno necesita unas adaptaciones diferentes. Sin embargo, yo quiero premiar a este profesor, que no le conozco porque ahora mismo era muy pequeña, ¿no? Pero este profesor prestó atención y se dio cuenta de que una niña pues no oía bien. El caso, por ejemplo, fue que hacía diferentes ejercicios, lo típico el primer día del colegio. Dice, pues bueno, al hacer una fila a todos los niños, y según vais acercándoos a mí, decir mi nombre, cómo os llamáis, de dónde venís, cuántos años tenéis, lo típico que se suele hacer, ¿no?, para presentarse entre personas. Y yo, por ejemplo, veía a la gente, se ponía en fila, y por ese método de imitación, lo que hacía, pues si veía que estaban en fila, pues me ponía detrás para copiarles, ¿no?, porque se supone que era lo que había que hacer. Sin embargo, iban pasando la gente, iban dando sus nombres, de dónde venían, los años que tenían. Cuando yo llegaba, cuando me tocaba mi turno, yo me quedaba que no sabía lo que tenía que hacer, no sabía lo que tenía que decir porque no me había enterado. O por ejemplo, yo qué sé, el profesor dice,
pues ahora os levantáis, ahora os agacháis. Y yo como que siempre iba en ese paso por detrás, ¿no? Como veía a los demás lo que hacían y yo lo copiaba, no porque realmente me enterase, sino por imitación. Entonces este profesor, a los pocos días de empezar, ¿no? en lo que es educación infantil, fue cuando se dio cuenta de que yo pues realmente había un problema. Entonces ya se lo comentó a mis padres y mis padres se estuvieron un poco investigando a ver. Por ejemplo, mi madre sí que me hacía pequeñas pruebas, ¿no? en casa. Y por ejemplo me hablaba y me ponía las manos en la boca de forma que yo inconscientemente le quitaba las manos de la boca para que yo pudiese leerle labios. Entonces de esta forma mi madre también fue como un poco dándose cuenta de que aquí pasaba algo. Si la niña le quita las manos de la boca es que a lo mejor algo necesita leer los labios, algo pasaba, algo raro había ahí. Y bueno, de esta manera aprendí a leer los labios. No he tenido ningún tipo de ayuda en ese sentido de que diga, pues alguien me enseñó a leer. Simplemente la manera de querer desenvolverte y enfrentarte a una situación. No conocía otra cosa, era lo que vivía. Entonces de esa manera empecé a asociar sonidos, palabras que podía percibir. Asociaba la palabra a lo que es la lectura labial del movimiento de la boca. De esta manera, poco a poco fui aprendiendo a leer los labios y fue fundamental en mi desarrollo, en mi aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, mi madre, cuando se dio cuenta de esta situación, me llevó al médico y me hicieron las pruebas, por ejemplo, de potenciales educados, como lo hicieron a Camino también, que comentó antes en la ponencia anterior, y me detectaron que sí que tenía una pérdida, que tenía pues eso, hipercusia en el oído derecho y una cofosis en el oído izquierdo, pero sí que se quisieron asegurar de este diagnóstico, porque claro, yo era inquieta, lo típico, es un niño que no paras quieto, y quisieron hacérmelo otra vez, repetido otra vez, otro día, y entonces por eso lo hicieron mis padres, me estuvieron jugando toda la noche conmigo para que me cansase y al día siguiente pues hacérmelo con calma, estando dormida, y demostraron que realmente es los mismos resultados, que sí que tenía esa discapacidad auditiva. Para mis padres eso se les cayó el mundo encima, porque ellos nunca habían tenido ningún tipo de relación con personas sordas, no conocían nada de este mundo, era algo nuevo para ellos. Y claro, ver a su niña que de repente no oía, para ellos fue un shock. Pero sin embargo mi madre, que es enfermera, pues ella fue bastante optimista en ese sentido, ¿no? De decir, pues bueno, la sordera se puede pasar, no es una enfermedad que me pueda morir de ello, ni algo tan grave, y ella prefería incluso ser que fuera sorda a que tuviera diabetes y estuviera todo el día inyectándome o cosas más graves, ¿no? Y a ver... Vale, entonces sí que los resultados fueron eso, que yo en el oído derecho oía más de 80-85 decibelios, entonces fue el diagnóstico. Sí que tuvo mucha importancia, también quería recalcar en esto, que la importancia que tuvo en mi vida, que los profesionales que están al cargo de diagnosticar estos problemas, el apoyar en cierta medida a los padres, porque por ejemplo en mi caso, que mis padres no tenían ningún tipo de conocimiento, no tenían información de nada que ver con las personas sordas, ni cómo funcionaban, cómo podían mejorar su calidad de vida, si había algún sistema, alguna operación, alguna cosa. Fue muy importante que a mis padres les proporcionaron bastante información en ese aspecto y nos recomendaron que fuese a un audioprotetista, en el que ahí pues ya les dieron más información y les calmaron un poco más, les dejaron un poco más tranquilos. Quería comentar, por ejemplo, yo nací en Valladolid y luego, bueno, mis padres se tuvieron que ir a León por motivos de trabajo, pero sí que cuando yo era más pequeña sí que había diferencia en el sentido de que, por ejemplo, en Valladolid nos decían, no sé quién, porque cuando yo era pequeña no me acuerdo, pero me lo comentaban mis padres, que una persona, por lo menos de la familia, tenía que aprender lengua de signos sí o sí, porque como yo era sorda tenía que tener esa ayuda. Sin embargo, al poco tiempo que tuvimos que irnos a León por motivos de trabajo, como dije a mis padres, tuve allí a logopedas que sin embargo me dijeron todo lo contrario, que yo no tenía por qué aprender lengua de signos, sino que estoy en un mundo de oyentes, entonces me tenía que intentar involucrar, adaptar al mundo de oyentes. Incluso llegaron a decir que no me fuera a asociaciones de personas sordas, porque de esta forma a lo mejor me podía como refugiar el sordo, como mi discapacidad, y no esforzarme y salir adelante e intentar ser una persona más en este mundo, ¿no? Entonces, un poco recalcar esa diferencia que he notado, según cada sitio te dicen una información totalmente diferente según ellos crean o piensen, ¿no? Vale. Bueno, yo siempre he ido a colegios normales,
he tenido, a los 4 años fui en segundo infantil, por ejemplo, empecé en el colegio La Granja, que además hay varias personas, y por ejemplo Camilo estuvo también allí en ese colegio, estuvimos juntas. Y allí tuve un logopeda que fue bastante importante en mi vida, que me ayudó mucho en el desarrollo del lenguaje y tal, que se llamaba Porfirio, que además fue también mismo logopeda de Camilo, tenemos muchas cosas en común. Y esa persona fue la que realmente ayudó mucho en mi desarrollo del lenguaje. Y también pues eso, a que no me acomodase la discapacidad, sino que intentara llevar una vida lo más normal y lo más oyente posible. Incluso llegué a pensar de pequeña que yo era la única persona sorda en el mundo. ¿Sí? Porque como no conocía a nadie más, estaba en un colegio de personas oyentes, todo el mundo a mi alrededor era oyente, mi familia toda era oyente, yo me sentía totalmente fuera del lugar, como un pez fuera del agua. Entonces me sentía como muy rara, como que a lo mejor yo era la única que tenía este problema, ¿no? Sin embargo, cuando, hace unos años conocí a Camino, fue ella la que realmente me metió en este mundo de las personas sordas, empecé a conocer a nuevas personas sordas y a interesarme más por este mundo. Quería recalcar también que, aunque en mi situación personal me vino bien, entre comillas, que no me obligasen o que no me enseñasen tanto la lengua de signos, sino que me esforzase en desarrollar el lenguaje oral, no quiere decir que para todas las personas tenga que ser así ni igual. Cada persona tiene su situación, sus circunstancias, su vida social, familiar o demás. Cada persona tiene su necesidad. Que a mí me haya venido bien en este sentido, no haber sabido lengua de signos de pequeña, para poder intentar desarrollar ese lenguaje oral y defenderme más en un mundo entre comillas oyente, no quiere decir que eso tenga que ser así o que sea lo correcto o que tenga que ser de esta manera. Eso quería recalcarlo para que no hubiese ningún malentendido en ese aspecto. Quiero decir, bueno, yo sí que tuve una infancia feliz. El único problema sí que es verdad que, por ejemplo, en el instituto lo pasé mal en el sentido de la discriminación por los compañeros. O sea, sabéis que los niños siempre en los colegios suelen ser bastante malos. Cualquier persona que tenga una diferencia siempre van a estar metiéndose con él e intentar machacarlo. Entonces sí que es verdad que la discriminación fue algo bastante importante en mi vida, que de hecho, en cierto modo, hay que siempre mirar el lado positivo y digo, pues, si no hubiera vivido lo que he vivido, no sería la persona que soy. Entonces, hoy mismo puedo decir, le doy gracias a todas las personas que un día se metieron conmigo porque eso ha hecho que sea mucho más fuerte. Por ejemplo, también recalcar, por ejemplo, que en mi vida hubo bastante falta de información. Hoy en día hay mucha información, por ejemplo, de los implantes cocleares, de los aparatos FM para las aulas. Yo, por ejemplo, de esa información no tuve nada. A mis padres nunca les ofrecieron la posibilidad de mirarme a ver si podía implantarme de implante coclear. Nunca dijeron nada de eso. Simplemente mis padres me pusieron un audífono y nada más. En cuanto, por ejemplo, al aparato FM, yo lo empecé a usar a partir del segundo bachillerato. O sea, en bachillerato, primero y segundo, y luego en la universidad. ¿Por qué no lo he tenido antes? Por falta de información. Nunca nadie me había dicho que existía esta ayuda, que además, ahora que la estoy utilizando, es magnífica. No dependo de estar en unos apuntes, puedo estar perfectamente teniendo al profesor a las explicaciones, tomar apuntes al mismo tiempo y es una maravilla, me puedo enterar de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece curioso, como por ejemplo, yo tengo una prima que es pequeñita, tiene 15 años y hace un par de años ha perdido audición de los dos oídos, pero no tiene nada que ver con la genética, nada, simplemente sucedió. Sin embargo, ella vive en un pueblo y ella tenía el aparato FM allí en las clases. ¿Cómo no tiene sentido que una persona que no en un pueblo, que es más difícil que lleguen las cosas, la información, yo viviendo en una ciudad, no tuviera de esa información, esa ayuda? Me sorprende. De hecho, solicité esta ayuda del aparato FM gracias a que conocí que mi prima lo estaba usando. Si no, no hubiera tenido esto. Bueno, voy a comenzar que yo el 1 de mayo de 2008 fue cuando comencé a crear este canal de YouTube, como digo, que de Raquechunis. Luego voy a comentar un poco los motivos por los que lo creé, pero así de rasgos generales, que cuenta ahora con más de 5.000 suscriptores en el canal. Bueno, ahí veis los datos de más de 2 millones de reproducciones, el vídeo más visto tiene, todos esos datos los podéis corroborar en internet. ¿Qué tipo de vídeos yo hacía en internet? Primero, lo que hacía era simplemente colgar vídeos en relación a piano y de ballet, porque yo hacía actividades extraescolares. También me gustaría recalcar la importancia que tiene a veces
intentar fomentar el aprendizaje auditivo. Es decir, mi madre siempre me apoyó en el sentido de llevarme a muchas actividades extraescolares, a llevarme a piano, a llevarme a ballet, a llevarme a todo lo posible que yo pudiese absorber como esponja que somos los niños. Y yo estoy segura, 100% segura, de que al haber tocado piano, al haber ido a ballet, eso ha desarrollado mucho mi audición y he aprendido a distinguir más sonidos y me ha ayudado más en mi desarrollo como persona y en mi desarrollo auditivo también. También es verdad que yo soy una persona que oigo, tengo un audífono, oigo bastante, y entonces eso, la ayuda del audífono me ayuda bastante. Una persona sorda profunda estos detalles no les puede percibir, pero sí que algo en mi vida personal sí que me ha ayudado mucho en ese desarrollo. Vale. Entonces, como digo, pues primero fueron de vídeos simplemente que tenía por casa de piano y ballet, pero luego realmente empecé con vídeos más relacionados para chicas, porque además yo había visto más youtubers que hacían contenidos sobre belleza y dije, bueno, pues yo también quiero aportar a mi granito de arena y por qué no. Entonces, bueno, simplemente mencionar pues, que hacía vídeos relacionados con looks de maquillaje, enseñaba productos, hablaba sobre productos. Luego también sobre peinados, sobre moda, manualidades, cómo hacer pulseras, cómo... Bueno, pues había dejado de grabar un ratito la cámara y simplemente estaba diciendo que hacía manualidades sobre pulseras, anillos, cómo hacer regalos para cuando hay un recién nacido, camisetas customizadas, cómo hacer collares y luego también pues tipos de vídeos con reflexiones o cortometrajes, incluso videoclips musicales. Sobre reportajes que son como entrevistas a diferentes personalidades, de personas que me parecen interesantes, que tienen una vida que tienen mucho que aportar a la sociedad, pues intento hacer entrevistas y otro tipo de vídeos como tomas falsas, de risa o making of, de cosas que he hecho. Sin embargo, también a la par de cuando creé ese canal de YouTube, también creé un blog más tarde, que fue en 2011, que nunca se sabe la fecha real de la creación del blog, sino siempre se sabe solo la primera entrada, la publicación de la primera entrada, no hay datos sobre eso. Y al principio lo que hacía era pues luego poner ideas complementarias del canal de YouTube, algún comentario más extenso, pero poco más. Luego ya lo convertí en más como una especie de diario personal donde reflejaba mis ideas, lo que yo pensaba, mis opiniones y dar consejos también sobre moda y diferentes usos. Pero la verdad es que el blog es algo que uso menos, uso más, o sea, mi fuerte es en el YouTube. ¿Por qué creé este canal y este blog? Principalmente por un refugio, ¿no? Como os comenté de pequeña, pues tuve ese acoso escolar y me sentía un poco como pez fuera del agua, no solo por el acoso, sino de que estaba rodeada en un mundo de oyentes y me sentía una persona única, o sea que solamente con discapacidad auditiva, pues una forma de refugiarme, ¿no? de aislarme un poco en ese sentido, de estar en mi habitación cerrada. Yo me comunico, la forma de expresarme sin necesidad de tener una respuesta, ya que la respuesta muchas veces no me he enterado. Entonces es una forma de esa impotencia de que yo me sentía cuando me intentaba expresar, no me entendían o me decían algo y no me enteraba. De esta manera, yo como ahora estoy hablándoos a vosotros, me estoy haciendo expresar y como no tengo que escuchar, bueno, luego si hacéis preguntas sí, pero como no tengo que estar escuchando vuestros pensamientos o lo que queréis contestarme, de esta forma me siento más libre, ¿no? Porque yo estoy exponiendo y no necesito estar oyendo para poder exponer lo que necesito decir, lo que quiero decir. Y por eso también, porque por internet, gracias a las redes sociales, el internet hace que el feedback, o sea, la respuesta sea más tarde y por escrito, de forma escrita una persona se entera mucho mejor de lo que le están diciendo. Y bueno, en 2012 fue cuando vine aquí a Salamanca a estudiar comunicación audiovisual y estuve, además, como anécdota, estuve aquí en el CRMF los 3 primeros meses, pero como no pudimos compaginar los horarios de la universidad, que eran por la mañana, con los cursos de aquí del CRMF, que son obligatorios, pues la verdad que no pude seguir aquí, pero sí que ahora estoy en cuarto de carrera y he seguido con los estudios. ¿Qué más? Bueno, ¿yo por qué quise estudiar esta carrera? ¿No? Porque parecerá raro, una persona sorda, ¿cómo va a estudiar algo audiovisual? ¿No? Porque como veis la palabra se compone de audio y visual. El audio es una gran parte que si una persona no la tiene, ¿cómo va a afrontar esas asignaturas que, por ejemplo, radio, música, que no puede hacer bien, ¿no? Pues para mí fue un reto. Simplemente yo cuando hice la selectividad pues tenía muy claro que quería hacer eso.
De hecho, por ejemplo, yo antes de hacerla vine aquí a Salamanca para ver la universidad, las instalaciones, en secretaría y tal, informarme un poco de la carrera, y me acuerdo perfectamente de una persona de la secretaría que me dijo: es imposible que entres, es muy difícil, la nota de corte es muy alta, va imposible, no vas a entrar. Entré, ¿no? Entonces yo no me di por vencida por las personas que dijeron: pues es que es una carrera de audio, ¿qué haces tú ahí? Digo: pues no, yo quiero aportar mi granito de arena y del mundo audiovisual hacerlo mucho más accesible, ¿no? La cosa que yo quería hacer era eso, conseguir que los contenidos sean mucho más accesibles para las personas sordas, ¿no? Porque yo lo vivo, yo soy usuaria, veo cine, veo televisión y me frustro mucho cuando no me entero de algo y no veo que está adaptado, no está con subtítulos o no tiene la intérprete. Entonces sí, es mi lucha diaria por cambiar esa situación y luego también dar más visibilidad a las personas con discapacidad en general, en los medios de comunicación y en donde sea. Ahora que estoy en cuarto, el verano pasado hice las prácticas en Radio Televisión Castilla y León, como dijo la compañera cuando me presentó, que estuve haciendo ahí las prácticas en la televisión, en los informativos de la cadena 7, y yo la verdad es que fui un poco con unas expectativas no muy altas, porque yo como que parecía que me aficionaba más la ficción, o sea, el cine, cosas, historias inventadas y no tanto la información. Sin embargo, salí muy contenta de esa experiencia, aprendí muchísimo. Y estoy muy orgullosa de que, bueno, tuve la casualidad de que cuando fui yo era en verano y había una persona responsable que se encargaba de la subtitulación de los informativos y se hacía en el informativo por las mañanas, o sea, el informativo matinal. Pero justo en verano estaba ella de baja por embarazo y tal, y entonces no se estaba haciendo. Y yo cuando estuve allí vi este panorama, dije: no, esto no puede ser. Y yo le dije a mi jefe: oye, yo quiero aprender a subtitular, yo quiero ponerme a hacerlo. Y me dejó, me enseñó a subtitular y me puse a hacerlo en el tiempo que estuve allí de las prácticas. Y la verdad es que para mí es un orgullo, porque esto es algo que no suelen dejar hacer, entre comillas, a la gente de los becarios y eso, ¿no? Entonces para mí eso fue una cosa magnífica. De hecho, hace poco, porque yo estoy ahora con el trabajo de fin de grado y lo estoy haciendo en relación con las personas con discapacidad auditiva y los medios de comunicación, y me sorprendió mucho porque fui de nuevo allí a hacer una entrevista a mi jefe y a grabar allí un poco cómo grababan, cómo subtitulaban y cómo tenían a la intérprete de lengua de signos, y parece ser que mi paso por allí dejó marca y se está haciendo más, se está subtitulando más, y incluso un programa de prime time, o sea que prime time quiere decir que es de máxima audiencia, de por la noche, pues se está subtitulando y se ve que está yendo en ese camino de mejorar la accesibilidad, aunque no lleguen al mínimo todavía de la ley, de lo que obliga la ley, pero sí que se está caminando en esa dirección, ¿no?, de mejorar la accesibilidad en televisión. Vale. Y bueno, simplemente mencionar algunos proyectos en los que he participado. Por ejemplo, en 2013 tuve la oportunidad de publicar una crónica en el Diario Digital de León, que se tituló Ser sorda ha hecho de mí una persona más fuerte, que simplemente pues contaba un poco la vida de las personas sordas, cómo se sentían, las dificultades que tenían en la vida cotidiana. Y pues bueno, para mí fue, yo creo que la primera vez que conseguí algo como importante, ¿no? Que salió fuera de mi casa, era un periódico, yo ya me sentía súper importante. Y otros proyectos más recientes, por ejemplo, una bloguera de moda también me hizo una entrevista, que bueno, está en internet, se llama Yani Dani, y está en inglés, en español, y sobre mi vida, sobre la discapacidad y sobre temas de YouTube y eso, si os interesa, también está accesible. Y luego también hace poco, de hecho fue el año pasado, bueno, hice este trabajo en segundo de carrera, pero este se llevó a cabo, se proyectó en tercero de carrera. Fue un reportaje que hice, que además varios compañeros me acompañaron el día de la presentación, y un reportaje sobre Miguel de Unamuno, de aquí de Salamanca, ¿no?, de como una historia de la evolución de Salamanca, cómo sigue presente hoy en día, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que no está, ¿no? Y este reportaje se proyectó en una librería aquí en Salamanca, y yo me encargué de la subtitulación, y gracias a la asociación de aquí de Salamanca de personas sordas conseguí una intérprete, que además ha venido también a esta jornada esta mañana. Y para mí fue un punto clave de decir: es que es posible hacer contenidos accesibles, pero 100% accesibles. Un trabajo audiovisual que habíamos hecho varias compañeras de clase,
Yo siempre luché y de hecho los subtítulos hasta el último momento casi no iban a poder estar. Me pasé toda la noche del día anterior para el siguiente, me puse a subtitular y dije, este vídeo no va a estar proyectado sin subtítulos. Y entonces me empeñé y se hizo. También, por ejemplo, futuros proyectos que tengo en mente, tengo para el 5 de mayo de 2016, que a lo mejor puede que se cambie la fecha porque están un poco divagando ahí las fechas, pero sí que van a haber una charla de sensibilización de las personas con discapacidad auditiva, que además fue una idea de Camino, que me dijo, pues se podría hacer esta actividad. Y dije, pues sí, yo también lo voy a comentar en mi universidad. Y entonces, bueno, pues lo comenté y me han dicho que para hacerlo atractivo a los alumnos de mi carrera, que es más técnico, ¿no?, de tocar cámaras, de grabar y tal, para hacerlo más atractivo a este taller, pues hacer también un taller de subtitulado, de cómo se debería subtitular, las técnicas que se emplean en televisión y cómo cualquier persona cotidiana, sin tener muchos conocimientos de informática ni de nada, no es tan difícil subtitular un vídeo. Cualquier vídeo que promocionar, cualquier contenido que quieras hacer para promocionar tu empresa, cualquier cosa, con unos subtítulos ya pues, haces la diferencia. Haces la diferencia con respecto a mucha gente que no lo está haciendo. Y es una forma de destacar también. Vale, ya centrándonos en los vídeos, en algunos vídeos más en relación con la discapacidad auditiva, por ejemplo, este fue de los primeros vídeos que hice, que además me da hasta un poquito de vergüenza, porque bueno, sale también Camino, que está aquí presente, y una amiga también, Nérida, que es sobre el audismo, ¿no?, que contábamos diferentes mini cortometrajes de cómo sería la vida con discapacidad, pero en un mundo con autismo y en otro sin autismo. Entonces la diferencia, y la verdad es que este vídeo, aunque es bastante antiguo y a lo mejor estaría guay hacerlo nuevo, mejorarlo, pero tuvo mucha repercusión, muchos comentarios positivos y la verdad es que me daba pena quitarlo, entonces siempre lo dejaba ahí. Y la verdad es que fue de los primeros vídeos que empecé a hacer cosas en relación con la discapacidad auditiva. Este es un cortometraje que es en relación de una campaña de concienciación de las drogas y fue para un trabajo también de clase, creo que fue de segundo de carrera, y no tiene audio ni música, creo que tampoco, solamente hay unas partes en las que se va mostrando dos vidas, la pantalla partida a la mitad, una vida cómo sería sin drogas, ¿no?, y la otra mitad pues cómo sería con las drogas, ¿no?, la diferencia que hay. Y entre medias, según van probando diferentes drogas, pues la cannabis, la cocaína, todo eso, pues entre medias con un mensaje informativo de pues el número de muertes, de situaciones así, ¿no? Y yo pues además fue aquí en el centro, en el CRMF, cuando lo grabé en un Cormavet, en una sala que hay aquí, grabé pues eso, en lengua de signos, esta información, y también estuvo en pantalla el texto de la información, y fue un trabajo de la que me siento también muy orgullosa. Y luego también pues algunos vídeos así rápidos, que esto se pasa rápido, por ejemplo el secreto de Raquel, que fue el primer vídeo en el que confesaba, entre comillas, a los seguidores que me veían que yo tenía una discapacidad auditiva, porque en principio era como, quería hacer vídeos y no decir que yo era sorda para que vieran que la gente, o sea, no se daba cuenta, que soy una persona totalmente normal, que no por ser sorda puedo ser diferente o ser peor, simplemente soy una persona normal. Entonces al principio sí que quise yo mostrar esa identidad de que soy una persona normal, no decir nada, y que la gente luego se quedó, ostras, una chica habla, se maneja perfectamente, pero ella es sorda. Y en este caso, por ejemplo, había cambiado de audífono a uno más antiguo y tenía el que tengo ahora, que es más moderno, y en este vídeo pues se lo comentaba a los seguidores. Este otro vídeo, por ejemplo, fue en colaboración con mi hermano, está ahí como lo veis, y fue un vídeo de un texto que hice hace bastante tiempo de pequeña, que era de sonidos insignificantes, ruidos tan tontos que te puedas imaginar, el claxon de un coche, la campanilla del timbre, cualquier bobada que las personas no somos conscientes, no lo valoramos, lo tenemos tan interiorizado en nuestras vidas que no somos capaces de apreciar esas cosas que muchas personas no podemos disfrutar. Entonces este vídeo pues lo hacíamos entre los dos, diferentes sonidos, diferentes instrumentos, de forma que al final con un mensaje pues eso, reflexivo de que valoren los sonidos, que es algo muy importante. Luego este es el vídeo que hemos visto al principio, que bueno, es un vídeo que habla sobre la discapacidad y la diferencia que hay entre la Raquel normal y la Raquel con Raquechunis. Otro vídeo que hice, que creo que fue el primer vídeo que hice con algo de lengua de signos, que simplemente se titula Sentir lo mismo que yo siento, porque estaba hablando normal, pero de repente en mitad del vídeo me puse a hablar en lengua de signos, de forma sin audio, o sea, sin voz ni nada, de forma a hacer sentir al oyente cómo se siente una persona sorda cuando no se entera de nada.
Entonces, claro, si yo estaba hablando en lengua de signos, una persona que no sabe nada se va a quedar así y no se ha enterado de nada. Entonces, una forma de hacer sentir al espectador oyente cómo se sienten las personas sordas cuando es al revés, ¿no? Otros vídeos, me paso rápidamente porque estamos bastante mal de tiempo. Había una saga de diferentes sentidos, de los 5 sentidos, pues el del oído, simplemente era un texto que escribí de pequeña, que no habla específicamente del oído, pero sí da a entender pues eso, mi superación, mi motivación del día a día y de cómo sigo adelante. Por ejemplo, de reportajes. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un equipo de orientadoras de allí, que están en un colegio de León, de unas orientadoras educativas para personas con discapacidad auditiva en los niños. Bueno, hay una entrevista y últimamente, pues en los últimos vídeos que intento siempre introducir ese factor de accesibilidad. Puedo hablar de temas diversos, de cualquier tema, sea belleza, sea lo que sea. Intentar, pues eso, que los vídeos siempre sean subtitulados. De hecho, hay muchos vídeos que están subtitulados, bastante antiguos, pero siempre he dicho que si algún vídeo a alguna persona le interesa y no está accesible, que me lo haga saber y yo lo subtitulo, porque claro, con los estudios y tal, pues es muy difícil tener con tantos vídeos subtitulados. Entonces, lo que en esa línea, ¿no? Trabajando de que esté todo subtitulado y accesible. Por ejemplo, en ese vídeo que hay ahí de la derecha, la imagen de la derecha, es un blog en el que hice un viaje a Madrid a ver el plató de televisión del canal, del programa del hormiguero, y también pues contaba un poco la experiencia que estuve en Renfe, que había solicitado el servicio a Renfe Atendo, y cómo me indignaba un poco porque no sabía lengua de signos en el servicio de Renfe o porque en el programa de televisión no tiene subtitulado. Pues esos temas tan cotidianos, pues también diferentes vídeos sobre eso. Y luego ya para terminar sobre los vídeos pues te ha puesto este mensaje. Ahora. Este es un cortometraje que hice, también fue para una asignatura, este fue un trabajo mío, no fue de grupo de clase, que fue para una asignatura que era sobre audio. Sin embargo, es un cortometraje que tenía que ser sin audio, sin nada de audio, totalmente en silencio. Y entonces es mundo paralelo, que quiere decir un poco cómo sería un mundo paralelo, en vez de ser un mundo de oyentes, si todos fuésemos sordos y hubiera una única persona me hice lío, y que entonces cómo intenta comunicarse con los demás sin éxito. Sin embargo, es una forma de demostrar que sí que es posible esa comunicación, que no es tan difícil como pensamos. Es curioso, por ejemplo, este cortometraje, que participaron varias personas que han estado aquí en el CRMF, que me ayudaron bastante, también personas oyentes, y me parece curioso como casualmente personas que participaban allí como sordos, muchos eran oyentes, que les habíamos enseñado lo que tienen que decir esa frase en lengua de signos y participaron como si fueran sordos, y los sordos actuaban como si fueran oyentes, así como al revés, el comportamiento como de actores, ¿no? Y bueno, pues eso, que era para demostrar que es posible la comunicación entre personas sordas y oyentes y romper esa barrera que hay muchas veces entre personas sordas y oyentes. Este lo quería poner como conclusión, o sea, para terminar eso, pero creo que no da mucho tiempo, y está accesible en internet y no tiene audio ni nada, cualquier persona lo puede ver y se va a enterar porque no tiene ni diálogos ni nada. Vale, lo que pasa es que no lo iba a poner, pero a ver. Y ya para terminar, me gustaría terminar la conferencia con una cita que la verdad es que hace poco en Facebook la encontré y me llamó mucha atención, ¿no? Que es de Paulina Radi Joffre, que dice: ha sido establecido científicamente que el abejorro no puede volar. Su cabeza es demasiado grande y sus alas demasiado pequeñas para sostener su cuerpo. Según las leyes de la aerodinámicas, sencillamente no puede volar, pero nadie se lo ha dicho al abejorro. Así es que vuela. Muchas veces tenemos muchos impedimentos, puede ser en mi caso la discapacidad auditiva, otra persona discapacidad física, un problema de visual, cualquier tipo de problema, no importa. No tenemos por qué conformarnos en que somos personas con discapacidad, sino que somos personas con capacidades diferentes que podemos hacer muchas cosas y conseguir todo aquello que nos propongamos, siempre sin pensar en esos límites que ya bastante nos pone la sociedad, como para que nosotros mismos nos pongamos límites a todo aquello que queramos conseguir. Por lo tanto, volad, aunque tengáis vuestros impedimentos y vuestras barreras, que el que quiere puede, y podemos conseguir nuestros sueños, y como dice el lema de la jornada, somos sordos y podemos. Muchas gracias por estar esta tarde conmigo. Y aquí, bueno, las redes sociales y todo eso, que tenéis, si queréis más información o contactar conmigo, pues ahí estamos.
Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues... Muchas gracias a Raquel por su participación. Muchas gracias a